La voluntad del legislador es un elemento, generalmente coincide con el método de interpretación histórico, ¿no? Es un elemento a considerar, pero de ninguna manera lo que debe prevalecer es la voluntad del legislador en la interpretación de la ley, de ninguna manera. Primero porque muchas veces no se puede saber claramente cuál es la voluntad del legislador, sobre todo con nuestro legislador, ¿no? En segundo lugar, muchas veces los argumentos, los razonamientos de los legisladores son completamente equivocados, confusos, son imperfectos, ¿no? Pero además de esto, el argumento principal, ¿no?, en contra de que deba prevalecer la voluntad del legislador es que, bueno, las leyes perduran. Las leyes perduran, ¿no? Los legisladores no. Entonces, lo que hay que tratar es de encontrar un sentido a la ley que permita su aplicación sistemática, razonable, y que esa interpretación pueda perdurar más allá de lo que hayan querido hacer o no los legisladores, ¿sí? Por eso que uno de los principios básicos en materia de interpretación de la ley, ustedes después revisen trabajos sobre interpretación de la ley y van a encontrar esto, ¿no? Uno de los principios básicos es el principio de que debe prevalecer la voluntad de la ley por sobre la voluntad del legislador. ¿Eh? Uno debe, si el legislador se equivocó o quiso, digamos, introdujo una regulación absolutamente imprecisa, imperfecta, ¿no? Y bueno, y hay otra interpretación y termina, digamos, plamándose otra interpretación, bueno, es consecuencia del texto que se sancionó, ¿se entiende? Entonces, vuelvo al concepto. Es verdad que históricamente esta agravante tuvo origen en la derogación del decreto de la agravante vinculada con el decreto del automotor, ¿sí? Con el robo de automotor. Pero lo que quedó plasmado es un concepto mucho más amplio, ¿no? El legislador no dijo vehículo automotor, dijo vehículo, ¿no? Insisto, no veo ningún argumento para no incluir a la bicicleta en el concepto de vehículo. Pero resta un argumento más, ¿no? Porque es verdad, en muchos trabajos que se ha criticado, ¿no?, la inclusión de la bicicleta, obviamente se dice lo siguiente, ¿no? Bueno, como un argumento en contra de la aplicación del agravante a las bicicletas, lo que se dice es, bueno, miren, entonces con ese criterio también habría que agravar el hurto y el robo cuando, por ejemplo, se trata de un monopatín, se trata de patines, ¿sí?, patines, los chiquititos, ¿no? Se trata de una patineta y cualquier, digamos, entre vehículo en sentido amplio que sirve para transportar una persona, debería ser incluido en la agravante. ¿Se entiende el razonamiento? Bueno, ¿cuál es la respuesta, creo, que se puede dar frente a este argumento? Bueno, la respuesta surge de la propia ley, ¿no? Porque fíjense lo que dijimos al principio. La agravante no consiste solamente en que se trate de un vehículo, sino que es un vehículo dejado en la vía pública o en lugares de acceso público. Entonces acá viene una limitación razonable que me parece corresponde hacer del artículo, y que es que no es cualquier vehículo el que puede ser objeto del agravante, sino que solamente se aplica el agravante respecto de aquellos vehículos que por su naturaleza, según los usos sociales, acá de vuelta, ¿no?, nos vamos a los elementos típicos valorativos que remiten a su sentido social, ¿no? Es decir, no es cualquier vehículo, son los vehículos que por su naturaleza y según los usos sociales deben ser dejados en la vía pública o son usualmente dejados en la vía pública. Una patineta, puede ser que a una persona se le ocurra dejarla en la puerta de un comercio o en la puerta de su casa, pero no es lo usual. Por el tamaño que tiene una patineta, un patín en general se ingresa, ¿sí? Lo mismo con los monopatines, y en mi opinión, lo mismo habría que decir con respecto a las. Vieron que hay unas bicicletas que se pliegan, que están especialmente diseñadas para poder para ingresarlas. Bueno, en mi opinión ahí tampoco sería el agravante, porque por sus características el vehículo no es usualmente dejado en la vía pública, porque se hacen esas bicicletas Pero, por pequeñas, ¿sí? ejemplo, perdón, Ahora, si una persona deja, el caso, un no, segundo, que termino el sí, concepto, termino. Si una persona deja una patineta en la puerta de su casa y alguien se la roba, será un hurto, ¿sí? Se la trae, será un hurto, y no un hurto agravado. Ahora, con respecto a los monopatines, yo le decía, depende, ¿por qué? Porque en principio me parece que no se aplica el agravante. Pero, ¿se acuerdan que el caso que discutíamos era de un monopatín que por sus características justamente es dejado en la vía pública? Porque la empresa de transporte funciona así, ¿no? La empresa del servicio era de que los monopatines se levantan y son dejados en la. Bueno, en ese caso, en mi opinión, sí habría que aplicar el agravante, porque es un vehículo que por sus propias características y su uso social sí que es dejado en la vía pública y se encuentra
por lo tanto mayor desprotección. ¿Sí? Sí, Malena. No, precisamente quería hacer Ah, referencia al claro, caso porque ese, me así que ya imaginé, por está. el caso de los monopatines, depende, ¿no? Ahora, si es un monopatín, nadie deja, una persona que tiene un monopatín, va a trabajar, nadie lo deja en la vereda, ¿no? Sin seguridad, lo entra, porque en el monopatín usualmente, socialmente se entra. Una patineta lo mismo, nadie se saca un patín y lo deja en la vereda atado a un poste, nunca lo vi eso. Y si lo hiciera, bueno, o sea, habrá un hurto simple. En cambio, la bicicleta por sus características, por su uso social, sí que es un vehículo que usualmente es dejado en la vía pública. ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda, alguna reflexión? Llegamos hasta acá, con esto terminamos las agravantes del hurto que son aplicables al robo y la próxima ya nos metemos directamente con los problemas dogmáticos del robo. ¿Eh? Nos vemos entonces el jueves. Hasta Chao, luego. Chau, gracias. chau. Chao, Hasta gracias. luego. Chao, gracias. Chao.